Bueno, yo en Venevisión he estado en dos oportunidades. La primera fue cuando el canal tenía apenas 2 años en el aire. En aquella época, la época de don Diego Cisneros, estuve en Venevisión 6 años. Y ahora, en la segunda vuelta en Venevisión, tengo ya 17 años. Periodísticamente, para mí, lo más importante de Venevisión es que cuando yo vengo a Venevisión por primera vez, que Venevisión tenía apenas 2 años en el aire, el señor Diego Cisneros dice que él quiere que el departamento de prensa sea un departamento de prensa que no solo informe de un modo fidedigno, sino de un modo agradable. Yo venía de haber sido director de un periódico llamado La Esfera y no tenía ninguna experiencia en televisión, pero me retiré de la cadena Capriles y entonces tomé unas largas vacaciones, como de 1 año o 2 años. Me fui a Londres y vi entonces el periodismo que se hacía en Inglaterra, que era un periodismo muy distinto en la televisión que el que se hacía en Venezuela. En Venezuela, en aquella época, el periodismo de televisión era repetición del periodismo de la radio. La única diferencia estaba que tú veías al locutor leyendo la noticia. Pero en cambio, en la BBC de Londres, simplemente observando la televisión, vi que el periodismo de televisión es distinto, como es lógico. No es contar la noticia, sino que se vea la noticia. Entonces vine con esa idea a Venezuela, pero no pensaba en meterme en televisión. Entonces el señor Cisneros supo que yo había regresado de Londres y le dijo a un periodista cubano que trabajaba aquí, llamado Blanco Bolaño, le dijo: mira, Oscar Yáñez, me dicen que estuvo como un año o 2 años en Londres y que ha regresado, y me gustaría hablar con él. Y entonces, hablando conmigo, me dijo: mire, Yáñez, yo lo que quiero es que el noticiero no sea repetición del noticiero de la radio. La gente no quiere ver un locutor leyendo noticias. Quiere ver eso, pero quiere ver la noticia. Yo le dije: bueno, eso es lo que se hace en Inglaterra, la noticia. Y usted estaría dispuesto a meterse en ese negocio. Yo le dije: si usted me da plena libertad para hacerlo, con mucho gusto. Y entonces entré en Venevisión. Ya en esta segunda vuelta, yo la llamo la segunda vuelta, tengo 17 años. Pero para comenzar, teníamos el gran problema con los políticos. Los políticos estaban acostumbrados en aquella época a que en la televisión le hicieran preguntas complacientes. Entonces cuando uno, con la experiencia que traía uno de lo que había visto uno en Inglaterra, le hacía preguntas como esta: ¿cuánto gana usted? ¿De qué vive usted? Porque no sabemos que tiene ningún trabajo. Entonces se molestaban mucho, ¿no? Y algunos no querían asistir a esos programas. Hay programas de esos que se hicieron muy célebres por sus títulos. Está, ¿verdad?, La Silla Caliente, por ejemplo. Y muchos de ellos que se hicieron famosos los programas. Entonces la gente, el político, le cogió miedo a la televisión. Pero nosotros logramos hacer lo que quería Diego Cisneros, es decir, un periodismo de televisión distinto. Siento una inmensa satisfacción como reportero al recordar que Venevisión cambió la historia del periodismo de televisión en Venezuela. Siempre recuerdo la guerra del Vietnam, recuerdo la invasión de Santo Domingo, el terremoto de Caracas con todos los problemas críticos que eso tuvo, porque la gente vio por primera vez la noticia en la pantalla como debía verla. Es decir, Venevisión no contaba lo que pasaba, sino mostraba lo que pasaba. Eso para mí, lo digo con toda inmodestia, es mi mayor orgullo profesional. Bueno, ha cambiado la suerte del periodismo en el mundo, en Venezuela en especial. Ya el periodismo que se hace hoy aquí y que se hace en Estados Unidos no tiene nada que ver con aquel periodismo que comenzamos a hacer nosotros. Yo a veces, medio en serio y medio en broma, digo: vale la pena que los periodistas viejos hagan un cursillo para poder actualizarnos. Yo no lo necesito hacer porque he sido, es una inmodestia lo que voy a decir, campeón de ese estilo. Bueno, lo más importante que yo he visto en Venevisión en estos 50 años, lo más importante es que la televisión, hablando en criollo, se ha soltado el moño. Es decir, ya hay no hay aquella televisión tímida que había antes, en donde se le preguntaba, que es una vergüenza, se le preguntaba al entrevistado: ¿tú quieres que yo te pregunte esto? No, ya ahora la cosa está distinta. Ya el entrevistado sabe que se somete a una prueba de fuego. Y eso es muy agradable. Y especialmente algo que es importante, yo recuerdo siempre al señor Diego Cisneros, que se vea la noticia.
Tú tienes que contar la noticia, pero tienes que buscar los apoyos visuales de esa noticia para interesar al público, ¿no? Eso es lo más importante. Y yo creo que por encima de todas esas cosas tiene que haber la honestidad profesional de darle a las dos partes la oportunidad para que salgan en pantalla. Si tú traes a Pedro y Pedro dice que Juan es un cretino, ¿verdad? Lo correcto es que venga Juan y explique por qué es un cretino o por qué no es un cretino. En la medida en que tú conviertas la televisión